tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comienza nuestro programa aquí en UCB Televisión. Esto es Noticias. Saludamos de inmediato a nuestras panelistas. Partimos, por supuesto, por las damas. Bárbara Briceño, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Sebastián de la Carrera, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo, buenas noches. Doctor Enrique París, bienvenido. Vamos a conversar hoy día, pues. Sí, muchas gracias por la invitación. Usted participó en el comando de Sebastián Piñera. Estuvo participando en su programa de gobierno. Estuvo de candidato en un momento, hablaban de usted como ministro de Salud, que era el evidente ministro de Salud, después que era superintendente de Salud. Estos son trascendidos de prensa igual, ¿eh? O sea, voy así, No, pero hoy día ya está en una posición en la cual, porque dijo, adiós, se salió de todo lo que era la contingencia política, pero tiene una mirada, yo diría, en perspectiva, panóptica, como dicen algunos ciúticos, respecto a lo que ha sido la gestión del ministro y el Ministerio de Salud en estos tiempos. ¿Es lo que usted esperaba? ¿Está por sobre lo que esperaba o bajito? Es una pregunta difícil. Yo encuentro que el programa es muy bueno, ¿eh? El programa fue muy bien hecho, muy meditado, con líneas muy gruesas, pero muy importantes, como el tema de la atención primaria, el tema de mantener la formación de especialistas, darle una muy buena atención al adulto mayor, tratar el tema de los medicamentos, que es fundamental, bajar el precio de los medicamentos en Chile. Bárbara sabe muy bien eso. Yo creo que el ministro, y ya lo dije en La Nación, así que no es ningún pecado, pero a algunos le parece que es pecado criticar, dije que, claro, ha cometido errores. El primer error, enviar el protocolo del aborto con tanta premura, con tanta anticipación, sin dialogar, porque es muy diferente, y yo lo viví en muchas oportunidades, enviar lo mismo, pero si tú hubieses dialogado con las matronas, con el mismo colegio médico, con los centros formadores a lo mejor, o con los otros partidos políticos, quizás el impacto no habría sido tan fuerte. O incluso dialogar con el mismo Contralor. Muchas veces los gobiernos van, antes de enviar... Para que lo oriente. Obvio, van a hablar con el Contralor. De hecho, Gonzalo Blumen lo hace ahora en otros aspectos. Ese fue el primer problema. El segundo gran problema fue el problema del VIH, que yo creo que eso fue vergonzoso. Porque dijo que teníamos más que África. Que la mortalidad por VIH en Chile era mayor que la mortalidad en África. Y que había en Chile más de 100.000 enfermos de VIH y 50.000 ocultos. Hace 3 días atrás, ONU-SIDA obviamente corrigió totalmente esas cifras, que son de todas maneras preocupantes, ¿eh? Hay más de 60.000, 65.000 exactamente pacientes con VIH y hay más o menos 13.000 y tantos ocultos. Pero ¿a qué se debe eso? ¿A qué hemos hecho malas campañas? No hay campañas, no hay educación sexual. Pero al hacer esas afirmaciones, me preocupan dos cosas. La desprolijidad y segundo, eventualmente, la ignorancia. Entonces, la pregunta cae de cajón. A su juicio, ¿eh? Y con la mano en el corazón y en el diploma de la Facultad de Medicina. ¿Está capacitado, usted cree, que en este caso el ministro Santelices para dirigir una cartera de la importancia, impopularidad y exigencia que tiene la cartera de salud? No, yo creo que él está capacitado. Él tiene estudios de salud pública, bueno, es médico, anestesista, tiene posgrado en el extranjero. Creo que está capacitado. Muchos de los errores se los echan la culpa a los asesores, entre comillas. Pero yo creo que en el caso del VIH es muy diferente el error que cometió, porque es inconcebible que un médico en Chile llegue a pensar que tenemos más mortalidad que en África. Es sentido común, ¿eh? Exactamente, un poquito de sentido común. Pero yo creo que él está preparado, sin lugar a dudas. ¿Seba? Sí, yo quería quedarme un poquito en el protocolo del aborto. En el primer tema. Sí, usted... Bueno, hay otros temas también que han seguido ocurriendo. Yo creo que el tema de no ir a Coronel me parece gravísimo. El tema que tuvo con el alcalde. El tema ahora que apareció de que arrendó un programa especial, un software especial para el tema de los precios de los medicamentos, sin licitación, en circunstancias que el ministerio estaba haciendo uno, solo para que el presidente pueda decir en la cuenta pública que estaba funcionando el tema. Eso yo creo que, entre comillas, lo voy a decir, es fuerte, engañar un poco al presidente. Porque decirle que sí, ya está funcionando el tema y era un arriendo común y silvestre, creo que no es lo que hemos visto antes en el ministerio. A lo mejor también habían errores graves en el ministerio, sin lugar a dudas. 115 millones por 9 meses. Pero creo que no fue la mejor idea. Yo creo que Bill Gates la hizo para ese precio. Bill Gates. Claro, directamente de su computador. Doctor, volviendo al protocolo del aborto. Ustedes cuando estaban haciendo el trabajo en el comando y en los primeros meses de la instalación del gobierno ya electo, ¿se conversó algo al respecto?
¿Es razonable suponer que el protocolo del aborto se acordó solo dentro del Ministerio de Salud sin participación de otras autoridades del gobierno? Tú tienes razón que ese tema no se conversó. Nunca lo conversamos en la Comisión de Salud, en el Comando de Salud. Nosotros nos reuníamos todas las semanas, prácticamente varias horas. Almorzábamos. Este proyecto y todo lo que tenga que ver con abortos rescausales no es una iniciativa del gobierno ni algo que ustedes pusieron como prioridad tampoco. Es algo que les tenían que tocó asumirlo. y hay que un tema que quedó asumirlo. pendiente del gobierno anterior. Como muchos otros. Puede ser. ¿Es razonable que no lo hayan discutido tanto? Sí, nosotros no lo Pero discutimos. sabías que te iba a llegar. No nos metimos en ese tema que es bastante profundo, moral, ético, tiene varios componentes y nunca lo conversamos. Yo creo que fue un equipo paralelo, probablemente de asesores, abogados, que trabajaron en ese tema. ¿Y usted comparte la cuestión de fondo sobre la objeción de conciencia institucional? La objeción de conciencia es personal. Y yo he dicho varias veces y lo he conversado con el rector de la Católica, si todos los médicos de una institución, y yo incluyo también a las matronas, porque también se olvidan de las matronas, si los médicos y las matronas o la gente que tiene que trabajar en este tema son objetores de conciencia todos, porque pertenecen a una institución y adhieren a las características filosóficas o religiosas de esa institución, claro, hay que aceptarlo. Pero esa institución tiene que tener todo preparado para trasladar a la paciente en el momento en que la paciente llega, darle la atención de urgencia, sin lugar a dudas, y trasladarla. Lo que pasa es que aquí hubo una confusión, porque el Estado de Chile, mediante el decreto Fuerza de Ley 36 del año 1980, le transmite a algunas instituciones de salud la atención total de la salud. O sea, el hospital de Panguipulli me parece que es el ejemplo, o el hospital de San Bernardo, que lo tenemos más cerca, el parroquial, él, digamos, por este decreto, tiene que asumir todas las acciones de salud de su población, porque no hay un hospital público ahí. Ese hospital no puede tener objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque está recibiendo, digamos, platas del Estado y está cumpliendo el rol que debe cumplir un hospital público en ese lugar donde no existe. ¿Y eso usted lo conversó con el presidente de la República en su minuto? No, ¿Le planteó no lo conversamos. esa No. posición? No, y tiene un problema ahí porque tiene un problema. No lo conversamos. Y todo. Pero yo siempre me he cuestionado, ¿no habría sido más simple, más que pensar en objeción de conciencia institucional, sino que simplemente no contraten médicos o solo contraten médicos objetores de conciencia y así simplemente siguen el protocolo y derivan a quien corresponde No. y no habría ningún problema? No, es que el ejemplo de Italia es muy llamativo. En Italia hay montones de clínicas y hospitales católicos. ¿Y qué es lo que hacen en ese caso? Contratan médicos no objetores, para que en todos los turnos haya por lo menos un médico no objetor, Claro, pero es que y que no- trabaje en el hospital mismo. Pero eso iría en contra de los principios de la Universidad Católica y todos sus centros médicos, por Sí, ejemplo. pero es una solución A que se buscó en el diferencia- extranjero. Sí. La otra solución es trasladar a la paciente, pero insisto, tiene que recibir la atención de urgencia. O sea, no puede irse sin suero, sin sangre, Sí, pero, sin pero algo en para el general dolor. el conflicto tiene más que ver con la tercera causal, que es Violación. aborto por violación, y eso no es una urgencia. No. O sea, por lo menos debería haber un tiempo para poder realizar el protocolo. Por supuesto que A no. mí me gustaría tienes cambiar toda de la razón. tema, porque si nosotros miramos la crisis que tenemos hoy en la salud de nuestro país, si miramos, por ejemplo, la poca eficiencia de los pabellones, miramos las listas de espera gigantes para operaciones, y al mismo tiempo vemos que los pabellones están ocupados solo un 45% del tiempo. ¿Qué tanto espacio hay para que con buena gestión podamos mejorar considerablemente? ¿Qué tantos médicos están dispuestos a ir a trabajar al hospital? Porque obviamente en la mañana están ahí, después de las consultas u operando en clínicas. Y ese es el problema, porque además la diferencia de plata es grande. Hay varias preguntas ahí. Primero, tienes toda la razón. Los hospitales públicos, digamos, ocupan sus pabellones en un 54% aproximadamente. Ya. El 46% está sin ocupar. Ahí el rey. Bueno, o a lo mejor Sí, tú por tienes ahí, la la razón mitad y del yo no. tiempo. Ya, pero Pero la mitad, 50, la mitad. 50 y 50, la mitad. Hay regiones que tienen más eficiencia y otras que tienen menos. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Voy a tener que remontarme al auge. Cuando el auge nace, obliga al Estado de Chile a otorgar una prestación, llamémoslo así, una atención médica en un tiempo preciso. Y si el Estado no lo puede hacer, tiene que contratar en el extrasistema. Entonces, ¿qué vieron los médicos? Que era mucho mejor salirse del hospital, reducir sus horas. Y que te contraten en el Exactamente. otro. Porque te iba a llegar igual el paciente. Te va a llegar igual el Y con paciente, mejor pero pago, claro. te van a pagar más. Por eso es que otra de las cosas que está haciendo el ministro y que me parece bien es terminar con las sociedades médicas que se formaron justamente para cumplir o para paliar esa necesidad. La otra alternativa, obviamente, es que se le ofrezca un buen sueldo al médico y se le diga, bueno, dedicación exclusiva.
no vaya a la consulta, no ande corriendo por medio de Santiago, Concepción o Valparaíso, porque es lo mismo en las 3 grandes regiones, y esté todo el día en el hospital. Ocupemos el pabellón al máximo, atienda a sus pacientes acá si quiere, tengamos una atención de pensionado para usted. Eso se puede hacer para sacarle provecho a la infraestructura. Porque A veces la gente, por ejemplo, en las clínicas, uno se queda con la impresión de que faltan, cuando va al hospital, faltan médicos especialistas. Pero uno va a las clínicas y pide ahora, por un endocrinólogo, Un dermatólogo ni te cuento. claro, 6 meses. Algo más común. Entonces, el tema es cómo vamos a aumentar la cantidad y calidad de especialistas, porque ni siquiera en el sistema privado hay muchos. sí, la verdad... No me responda, no me responda. Ok. Una pausa y ya estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta. Doctor, yo le había hecho una pregunta antes de irnos a comercial. Ya se nos olvidó. ¿Cuál era? Nos pusimos a conversar entre ellos. No, era Los respecto a los especialistas. especialistas. Ah, Los especialistas, especialistas. sí, Eso. el déficit de especialistas se explica en parte porque obviamente las universidades no han alcanzado a producir toda la cantidad de especialistas que Chile necesita. Nosotros tenemos muchos menos médicos en proporción a lo que tiene la OECD por habitante. Y por otro lado, están mal distribuidos. Los estudios dicen, en un estudio del Banco Mundial, que los especialistas están distribuidos principalmente en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en Concepción, más del 57% de los especialistas. Uno puede decir, claro, la población también está más concentrada en esas 3 regiones, pero un niño grave en las regiones extremas igual necesita un especialista. Aunque Por lo sean tanto, pocos. claro, aunque sean pocos. Muchas veces necesitan, por ejemplo, neurólogos o lo que ustedes decían, dermatólogo, otorrinolaringólogo. Entonces, en vez de favorecer esa mala distribución, como se ha hecho hasta ahora, hay que favorecer una buena distribución. ¿Y en qué consiste eso? Darle un premio. Nosotros pensamos, por ejemplo, y lo conversamos en el programa, que paguen menos impuestos. Y puede ser para todos los profesionales. Si tú te vas a Puerto Williams o a Punta Arenas, que pagues menos impuestos. Que existan escuelas de medicina en regiones. Porque el médico que estudia en la región y que es capaz de formar su especialidad en región, se va a quedar en la región. Faltan escuelas en Copiapó, por ejemplo, faltan escuelas en Iquique, en Arica ya partió, en Punta Arenas ya partió. O sea, eso es ideal, a lo mejor en Aysén, Coyhaique, a pesar de que hay poca población, eso es ideal para que no solamente el médico, alrededor de una escuela de medicina se juntan las enfermeras, las matronas, los kinesiólogos, los tecnólogos, o sea, se forma un equipo, clúster médico. un equipo de salud y que... ¿Y qué Bárbara, pasa? tú querías Sí, preguntarle yo por... quería preguntar qué pasa con los médicos extranjeros, porque faltan especialistas, pero también tenemos el conflicto con el EUNACOM, tenemos el Colegio Médico exigiendo que se mantengan esos requisitos, porque obviamente también tenemos que asegurar la Además, calidad. en EUNACOM, por ejemplo, ellos no reciben, creo que de vuelta al examen en que fallaron. Que eso era una cosa que se No, manejaba. pero el pueden porcentaje hacerlo. falla es muy alto. Ellos pueden pedir revisión de la prueba e ir y con un médico y que le revisen la prueba. El EUNACOM es un examen que se implementó para medir la calidad del egresado. Después se tergiversó porque se utilizó como ranking, como puntaje. Yo creo que el EUNACOM tiene que persistir, pero tiene que ser tomado por una entidad independiente. No puede ser que ASOFAMECH, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, tome el EUNACOM. Tiene que ser una entidad independiente. Los extranjeros tienen que tener también un bono o alguna bonificación, porque ustedes saben que pagan una cantidad muy importante de dinero para estudiar y además para dar el EUNACOM. Y el EUNACOM tiene que adaptarse a la realidad del médico que va a dar el examen, o sea, la atención primaria, puede ser incluso al origen. Yo llamaría a los médicos extranjeros a que participen en la elaboración de las preguntas para que ellos puedan, digamos, introducir los temas que aprenden. No es lo mismo un médico que estudia en Venezuela o Cuba a uno que estudia en Chile, no porque sean malos, es porque le pasan otras materias. Entonces, cuando llegan acá a Chile, ¿qué le preguntan? Las materias que pasan en las facultades chilenas. Ya, pero Y es por eso que tienen uno sin ser médico, problemas. imagino que más allá de las materias, los conocimientos tienen que ser los mismos en base a los No, si una base procedimientos. debe haber, po. pues. Entonces, Puede tiene que que haber haya algo enfermedades común. específicas de Hay sus una países de base, origen. hay una base, pero hay diferencias. En América Central hay mucho más enfermedades tropicales y aquí no hay ninguna. Nadie le va a preguntar de enfermedades tropicales y ellos estudian mucho de eso. Ah. Sin embargo, ellos no tienen anta y les van a preguntar de anta. O no tienen ejemplo. mordedura por araña de Ya, rincón, le van a perfecto. preguntar mordedura de araña de rincón. Los fármacos, la farmacología es en cierta manera diferente, el nombre de los medicamentos. En fin, la forma como está organizada el sistema de salud ellos no la conocen y muchas veces les preguntan también por eso.
Entonces creo que hay que hacer una pequeña consenso con ellos, revisar las preguntas en conjunto, de hecho la la OPS perdón, lo hizo, y llegar a una prueba consensuada y sacarla de Asofamet. ¿Cuántos especialistas tenemos ahí en lista de espera para que puedan dar su examen el otro? Me dijo el Yo CONA. tengo bueno, ahí hubo una modificación que yo les estaba contando. No todos los médicos especialistas, no todos los médicos extranjeros deben dar, o pueden, o necesitan dar EUNACOM. Ahora pueden dar el CONASEM, que se llama, El de especialidad. que es la especialidad directamente. O sea, un médico venezolano que ya tiene 35 años, que recibió su título de obstetra en Venezuela, no va a dar el EUNACOM, va a ir directo al CONASEM. Y ahí tenemos un cuello de botella. Son entre 400 y 700 médicos que están esperando el examen de especialidad para poder trabajar en Chile en el sistema público, porque para trabajar en el sistema público y ser contratado tienes que tener el examen, es obvio. ¿Y Y cuál es el agrégale déficit? y agrégale que están sin percibir ingresos. Es que igual trabajan. Pueden trabajar, obviamente. Trabajan con permiso. Sí. Trabajan con Sí, permiso pero porque no están tenemos un recibiendo el déficit muy ingreso, grande. no están recibiendo el ingreso que les corresponde a la ¿Cuál especialidad. es el déficit que tenemos ahora? ¿Ustedes lo han estimado? Las grandes patologías que tienen mucha gente en lista de espera son oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y probablemente también salud mental, y hay un déficit gigantesco de médicos para el adulto mayor, o sea, Geriatras. gerontólogos, claro, geriatras. Y cada vez hay más adultos Sí, mayores. y cada vez tenemos más adultos mayores. Y ese es el otro problema de Chile. Chile es un país que se ha envejecido, que está con una alta tasa de adultos mayores. Y los adultos mayores, según la encuesta nacional de salud, no tienen una enfermedad, tienen 2 y a veces tienen 3. Por lo tanto, tienen que tomar no un medicamento, sino que 2 y 3. ¿Qué tienen? Obesidad, hipertensión, diabetes, problemas Artritis. mentales, artritis, o sea, problemas degenerativos. Y eso encarece mucho la salud. Doctor, ustedes como médicos, ¿qué evaluación han hecho del programa de los sellos de los alimentos? Nosotros hemos hecho una muy buena evaluación. Yo creo que es una muy buena medida. De hecho, está siendo copiada por otros países, porque por lo menos alerta a la mamá o al papá o al mismo niño y evita, obviamente, que ingiera un alimento que tenga una gran cantidad de sellos. Lo marcan el sodio, hidratos de carbono, grasas, en fin, azúcares. Entonces, creo que es importante, ha sido importante. Vamos a ver el impacto a largo plazo. Esas medidas no producen impacto de inmediato. Eso requiere un estudio a largo plazo, 5 años, probablemente o 10 años, para ver si baja. Chile, entre paréntesis, después de México en Latinoamérica, tiene la tasa más alta de obesidad en los niños, en la infancia, son los escolares. Así que ese es un tema que hay que atacar. Doctor, última pregunta ya. ¿Participaría nuevamente en un comando, en una campaña? ¿Ah? No, ya lo dije que ya aprendí la lección. No, yo lo pasé muy bien. Fíjate que yo recorrí varias partes, di varias charlas, presentaba el programa, me encantaba. Pero cuando fui a Chao, en Chao yo fui médico general de zona 4 años. El hospital sigue igual, creo que hay que construir un hospital nuevo, si nos van a escuchar en la noche, hospital nuevo, centro de diálisis para Chao. Me emocioné tanto porque di una charla en el gimnasio de las monjitas, en el colegio donde yo hacía clase, entre paréntesis, de química, y se llenó de gente. Realmente me saltaron las lágrimas cuando la gente me decía los problemas que tenían, que eran enormes, terribles. Por ejemplo, la gente que tiene una insuficiencia renal, que tiene que viajar en lancha de la isla de Quenac a la isla de Quinchao y después irse en bus a Castro. La gente realmente eso lo decía con un dolor, con una Impotencia, creo que hay. impotencia enorme. Y me pedían lo mismo, o sea, especialistas que hagan un nuevo hospital, que tengan acceso a los medicamentos, lo que pasa en todo Chile. Pero me emocionó la forma como la gente fue a escuchar y cómo... Igual aplaudió, porque tenían la esperanza, obviamente, de que haya ¿Algún un paciente cambio. que haya reconocido por ahí? Por supuesto. Una anécdota muy bonita. Me dice, yo atendí el parto, usted me dice, atendió el parto de mi hijo. Y yo le pregunté, yo le pregunté al médico que estaba atendiendo el parto, le pregunté, ¿cómo le va a llamar? Francisco Javier. ¿Por qué le dije yo? Todos mis hijos se llaman Francisco. No, pues le dije yo, póngale Enrique. Y le aseguro que va a ser médico. Y fue así. Y le puso Enrique. Le puso Enrique, hoy día es médico. Yo le dije, bueno, eso tiene una explicación. Usted le empezó a decir, tiene que ser médico, tiene que ser médico. En fin, Así que es colega. tengo ahijados allá. Se atrás. emocionó. Sí. Oye, Muchas gracias, doctor. por el colegio, ¿alguna vuelta a las pistas? No, yo creo que no. ¿No? Escuché a Piñera ahora en México diciendo que cuando un presidente
sale de presidente, lo único que quiere hacer es volver a ser presidente. Claro, es su mayor Pero yo no. preocupación. Su No, mayor pero esto preocupación. también hay que tomar la vida de otra manera. Yo Sí. vuelvo a la universidad el 1 de agosto. ¿Al dicto? No, a la Universidad Mayor. Ahí, va a andar por allá. Sí. Ya podemos ir para allá. Pues. Bueno, con mucho gusto. Muchas Gracias, doctor. gracias por acompañarnos. Loto No, felicita a gracias. Alejandro y Carmen de la ciudad de Chillán por haber ganado los millones de la revancha. Ya eres millonario, no se te olvide. Loto.